Gloria a Dios. Nos disponemos para abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 1 en adelante. Marcos 16, 1 en adelante. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando mirando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaba triste y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra, porque cada día tú nos sustentas, tú nos alimentas con ella. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver un día nuevo y una palabra para este día que reconforta y fortalece nuestra alma. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, que hables a nuestros corazones, a nuestro espíritu, que seas tú, Señor, ministrándonos con poder, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Haciendo un paréntesis en la serie que llevamos acerca de la familia, hoy hemos querido traer un tema de gran importancia para nosotros los cristianos, aprovechando que estamos celebrando la Semana Santa. Todos nosotros sabemos que en todo el mundo esta semana se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, en donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablarles de este tema de la resurrección de Cristo, porque este hecho es el más glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. No ha habido algo más grandioso que este evento durante toda la historia. La resurrección de Cristo nos habla que hay vida más allá de la muerte. Muchas personas han preguntado: ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Hay vida más allá de la muerte? Este hecho de la resurrección de Cristo nos habla precisamente de que hay vida más allá de la muerte, que no todo termina en ese sepulcro, no todo termina en la muerte, que hay esperanza para el hombre que sigue mirando con horror y temor a la muerte. Jesús es el único hombre que ha logrado salir victorioso de la tumba.
todos los seres humanos durante casi 6.000 años de historia han muerto y ahí han quedado, ¿cierto? Pero el Señor Jesús ha sido el único hombre que ha muerto y ha vencido para vivir. Y es por eso que nosotros en Cristo Jesús tenemos esta esperanza de vivir un día con Él. En Juan 11, 25 al 26, dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En Cristo Jesús podemos nosotros recibir esa vida eterna, esa vida abundante. En Juan 10, versículo 10, el Señor, refiriéndose a los falsos profetas, dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido a traerles vida, y para que la tengan en abundancia. En el Señor encontramos vida eterna y esa vida abundante. La resurrección de Cristo es tan importante para nosotros los cristianos, amados hermanos, tan importante que nuestra fe no tuviera validez sin ella. Si nosotros estuviésemos creyendo en un Cristo que no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 dijo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra predicación no tendría sentido, nuestra fe no tendría sentido si Jesús no hubiese resucitado. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado? Díganme ustedes. Hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados al Él morir por nosotros en nuestro lugar. Pero si no hubiese resucitado, hasta ahí hubiese quedado la obra de Cristo. Hubiésemos sido perdonados por nuestros pecados, pero iríamos a la muerte. No hubiese resurrección. ¿Qué es lo que trae vida a la vida del creyente? Precisamente este hecho, la resurrección de Cristo. Porque así como Cristo murió y resucitó, así mismo nosotros hemos sido muertos juntamente con Él para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida nueva que hemos recibido de Él por haber creído en Él es la que ha transformado nuestra vida. Porque usted antes de Cristo vivía una vida lejana a Dios, estaba separado de Dios, estaba lejano a sus promesas. No había nada para usted y tampoco para mí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero Cristo muere, pero no solamente muere por nuestros pecados, sino que también resucita y nos da la esperanza de que así como Él resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar. Amén. Este cuerpo que tiene que morir por el pecado, porque este cuerpo ha sido vendido al pecado. En este cuerpo está el pecado que mora en mí, dijo Pablo en Romanos 7. Tiene que caer al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás, dijo el Señor. Pero ese cuerpo que cae a tierra, el Señor nos promete, como lo vamos a mirar en esta mañana, promete levantar y resucitarlo, así como Cristo resucitó. En este pasaje
que miramos nosotros en esta mañana, en Marcos 16, se nos muestra este gran evento de la resurrección. El Señor Jesús había muerto. La muerte de Cristo fue la muerte más cruel, más sanguinaria, más terrible que un ser humano hubiese podido pasar. El Señor Jesús no había comido ese día, había sido golpeado, latigado, habían colocado una corona de espina, no había probado ni siquiera agua, ni había comido ni había probado agua. Imagínense usted la deshidratación del Señor Jesús, sangrando, porque con los látigos romanos, con la espina y con todos los golpes que le dieron, toda la sangre que emanaba de él, el peso del madero, que estaba ya tan debilitado el Señor Jesús, sin comida y sin bebida, que no pudo, físicamente hablando, llevar el madero y tuvieron que ayudarle. Los látigos romanos, según la historia, lo describen como látigos de 2 metros que tenían puntas de 3 pulgadas de plomo y hueso en las puntas. Este látigo, cuando era lanzado a la víctima, se enrollaba en el cuerpo y lo jalaba, llevándose todo el tejido subcutáneo y dejando descubierto la carne de la víctima. Eran 40 latigazos menos uno. O sea, ese menos uno era ya por misericordia, pero lo que aplicaban los romanos era eso, 40 menos uno. Por ahí hay una película, La Pasión de Cristo, que es la película que, digo yo, que más se ha aproximado a lo que pasó con el Señor Jesús. Yo creo que todos aquí hemos visto esa película. Yo creo que sí. Ha sido bastante vista desde el año, creo que fue, la sacaron en el 2002, 2003. La de Mel Gibson, exactamente. Ahí presentan unos látigos cortos y no muy amenazantes, pero representan muy bien lo que hicieron con el Señor, porque eso fue lo que hicieron con el Señor. En Isaías 53, este profeta lo describe al Señor proféticamente como varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesús sufrió el maltrato, los golpes, y todo lo hizo por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos. Soportó cada golpe, cada latigazo, esa corona de espinas, clavado ahí en esa cruz con sed. Él tenía sed, y ¿sabe lo que le dieron en vez de agua? Vinagre. Terrible, algo bien amargo. Imagínense la agonía del Señor Jesús, sin comer nada, sin beber nada. Fue vinagre, dicen las Escrituras. Y Él ahí, en medio de esa cruz, de ese sufrimiento, pide perdón por sus enemigos. Qué tremendo, ¿no? El amor del Señor. Y no solo eso, sino que también tiene misericordia de uno de los 2 ladrones que estaban al lado y lado de él, de aquel que creyó en él, y le dijo: no te olvides de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué dijo el Señor Jesús a ese ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, parrandero, mujeriego, jugador, de todo, no se había ni bautizado, ni asistía a la iglesia, ni nada de eso. Pero se arrepintió y creyó en Jesucristo. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer para ser salvos.
El Señor es grande en amor, grande en misericordia. Y por eso nosotros, ya ahora que estamos en Cristo, debemos saber y entender cuánto el Señor nos ama. Nunca usted vaya a pensar de que Dios no le ama. Es que Dios no me ama, mira lo que me está pasando. Es que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios te ama y no se ha olvidado de ti. Dios te amó en esa cruz y te sigue amando. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Él sigue allí. Si desde ahí en esa cruz pidió perdón por sus enemigos, si desde ahí en esa cruz hasta estaba ya predicando y salvando a un alma, ¿cuánto más hará por nosotros que ya ahora somos hijos de Dios? En Romanos 8:32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, no nos dará con Él todas las cosas. Ahora nosotros tenemos como hijos de Dios una posición privilegiada. Estamos en la gracia de Él. Ahora Dios no nos mira como enemigos, nos mira como sus hijos. Hijos que tienen la promesa de un día resucitar, hermanos. Entonces Jesús muere, es sepultado. Los apóstoles estaban muy confundidos y salieron huyendo, casi todos menos Juan. Juan estuvo ahí al pie de la cruz. Fue el único discípulo, el único de los apóstoles que estuvieron al pie de la cruz, ahí con María, la madre de Jesús. Y ahí en esa cruz Dios a través de su Hijo establecía la familia espiritual. Cuando Dios le dice a Juan: he ahí tu madre, y le dice a María: mujer. No le dice madre, sino que le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahí lo ponía el Señor Jesús, responsabilidad a Juan de su mamá, porque Jesús siempre amó a su familia, a su mamá, a sus hermanos, y hasta el último momento tuvo que ver con ella, y se lo encomendó a uno de sus discípulos, a Juan, al discípulo amado. Ese era el que se recostaba en el corazón del Señor, era el discípulo más cercano del Señor. De los 12, el más cercano, Juan, el discípulo del amor, el único discípulo que no murió. Trataron de matarlo, claro, lo metieron, según la historia, según los escritos de Plinio y Josefo, de la época del primer siglo, dicen que a Juan lo echaron en una olla de aceite hirviente, imagínense, y no se quemó. Quisieron matarlo, no pudieron, y fue cuando este emperador romano lo manda a la isla de Patmos. Y allí está un tiempo en donde escribe el Apocalipsis. Pero en ese tiempo, más o menos en el año 95, hubo un cambio de emperador, y el nuevo emperador, que era muy simpatizante con los cristianos, lo manda a traer. Y él muere cerca a una provincia de Roma, de viejo, el único que no murió. Fue la voluntad de Dios en su potestad. Los demás apóstoles murieron sacrificados, aserrados, crucificados boca abajo como Pedro, decapitados como Pablo, apedrados. A uno lo partieron por la mitad. Eran muertes terribles. Y todo por causa del nombre del Señor. Eran los mártires del primer siglo. Y bueno, continuando la historia, dice aquí en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena,
María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Era costumbre en la cultura judía ungir los cuerpos. Una vez que los sepultaban, iban al día siguiente y lo ungían y lo envolvían en vendas. Los ungían con especias aromáticas, eran aceites, perfumes, costumbre del pueblo judío. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo, día así como hoy, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque los sepulcros judíos, los que eran adinerados, lo hacían en un hueco en la roca y lo cubrían con una piedra. Entonces estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ellas pensaban: ¿quién nos va a remover esa piedra? Era una piedra súper pesada, era una piedra gigantesca que tenían que ser removida por una docena de hombres. Y estaban 3 mujeres y estaban pensando: ¿y ahora quién nos va a abrir el sepulcro? Y dice aquí: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ya el Señor Jesús, estando en vida, le había dicho a sus discípulos que él iba a resucitar y que lo iban a ver en Galilea. Pero los discípulos, por el miedo, por la persecución que había, ellos se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Entonces este ángel estaba ahí en el sepulcro, les dice: id y decirle a los discípulos que él va a ir delante de ustedes a Galilea, ya se van a encontrar con él. Y dice aquí que ellas se fueron huyendo, se asustaron, imagínense, del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? ¿A quién fue que se le apareció por primera vez después de resucitar? María Magdalena. Aquí lo dice. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. De eso dice la Biblia acerca de María Magdalena. La Biblia no habla de que María Magdalena haya sido prostituta. Eso es una calumnia. Una calumnia bien grande, porque la Biblia no habla de eso. Lo único que habla de María Magdalena es que fue expulsado 7 demonios. Era una mujer endemoniada. Endemoniada de la sociedad, era muy rica. Ella era una de las que apoyaron el ministerio de Jesús. Si nosotros miramos y estudiamos bien los evangelios, nos damos cuenta que a Jesús le rodeaba un grupo de mujeres que lo apoyaban en su ministerio económicamente, y estaban ahí lo que necesitaba el Señor Jesús y sus discípulos. María Magdalena fue una de las discípulas más cercanas de Cristo, tan cercana pues que pues han sacado el cuento, ¿no?, de tan atrevido, tan espantoso, de que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, que tuvo una hija, y que hablan de una hija, y un tacán de cosas que han hablado, que son cosas ficticias. Sacaron un libro, El Código de Da Vinci, hay una película de eso. Eso es veneno y va en contra de la fe cristiana, porque hablan de Jesús de esa manera. Y algunos dicen que el Señor Jesús no murió, que eso fue, que pusieron fue otro cadáver, otra persona, y que Él se fue por allá
a España y que luego a la India, y tantas cosas que han sacado, y que tuvo una hija con María Magdalena. ¿Cómo es la imaginación del hombre, cierto? Terrible, ¿no? Se ganaron a Hollywood con esos cuentos. Entonces, estas mujeres salieron corriendo, y dice aquí en el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se le aparece primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos de Cristo? Tristes y llorando. Triste y llorando. Imagínense, no era para menos. Pero se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. Porque el Señor Jesús les había dicho que Él iba a ser muerto, que lo iban a sepultar, pero que Él al tercer día resucitaría. Sin embargo, ellos estaban tan turbados en su alma, en su corazón, que estaban tristes y llorando. Muchas veces nosotros estamos así, tristes y llorando, y no recordamos las promesas que Dios nos ha hecho. Cuántas promesas tan preciosas el Señor nos ha dado en su palabra. Pero a pesar de ello, seguimos tristes y llorando. Eso es propio del ser humano, de la debilidad de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos así? Orar y buscar al Señor. Pero mire lo que pasó. Ellos estaban tristes y llorando. Y dice aquí en versículo 11: ellos cuando oyeron que vivía, ellos oyeron el rumor y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron. Miren, el corazón de ellos estaba tan turbado, tan confundido en todo lo que pasó con Jesús, porque los discípulos de Jesús, principalmente Judas, ellos pensaban que Jesús, el Mesías, vendría a libertarlos del yugo de la esclavitud romana. Y cuando vieron que Jesús no se defendió, se dejó apresar, se dejó golpear y lo crucificaron y había muerto, ellos quedaron confundidos. ¿Pero qué pasó? Si en las Escrituras dice que el Mesías viene a libertarnos y a traernos el reino de Dios, pero ellos no entendían que el Mesías tendría primero que venir a morir por nuestros pecados en esa cruz, para luego venir a reinar sobre Israel y todas las naciones de la tierra. Los discípulos no creyeron. No creyeron. Cuando nosotros estamos llorando, abatidos, confundidos por lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestro alrededor, a veces la tristeza nos lleva a la incredulidad. Y eso le pasó a los discípulos, hermanos. Y mire lo que dice el versículo 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. O sea, a los discípulos de Maús. Eran 2 discípulos que iban y se les aparece. Esa es otra aparición que tuvo el Señor Jesús. El versículo 13 dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Estaban ellos tan turbados en sus corazones, tan tristes, que no creían a nada. Que no nos pase a nosotros igual cuando nos sintamos así. No dejemos que nuestros problemas, que nuestras dificultades nos lleven a no creer en Jesús. Es cuando más debemos creer en Él. Hermanos, miramos nosotros en otros pasajes en los evangelios que Jesús se presenta delante de ellos un domingo, un primer día de la semana, y no estaba Tomás,
uno de ellos. Y ellos quedaron como espantados. No lo podían creer, creían que miraban un fantasma. Y cuando le dijeron a Tomás que Jesús les había aparecido, Tomás dijo: no, yo no creo. Eso es puro cuento de ustedes, imaginación de ustedes. Si yo no toco con mi dedo las llagas de su mano, su costado, no creeré. O sea, Tomás es el tipo de personas empíricas. Hasta no ver, no creer. Pero en el Señor no es así, hermanos, es todo lo contrario. Nosotros creemos y luego vemos. ¿Usted quiere ver cosas grandes y poderosas de parte del Señor en su vida? Crea. Crea primero. No es ver para creer como Tomás. Es creer para ver. Por eso dice la Biblia: conforme a tu fe, se te hará. Se te hará conforme a tu fe. Si tu fe es tan solo como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte: muévete de un lugar a otro, y se movería. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesitas una fe muy grande para ver cosas poderosas de parte del Señor, sino una fe suficiente. Nunca dejemos que nuestro corazón se llene de incredulidad. Creamos al Señor, hermanos. Y cuando estemos en los momentos más difíciles, creamos más. Que no cometamos el error de los discípulos, que se dejaron llevar por las emociones, por el momento, y no pudieron creer. Tomás no creyó, pero cuando se aparece el siguiente domingo, el primer día de la semana, y Tomás está ahí, entonces Tomás queda tan sorprendido que no queda otra cosa a él que arrodillarse y decir: oh Señor mi Dios, perdóname. Entonces el Señor Jesús le dijo: venga, Tomasín, venga para acá, toque aquí, toque aquí. Un fantasma, un espíritu no tiene carne ni hueso. Ya el Señor había resucitado, tenía un cuerpo de carne y de hueso, pero glorificado. Y los discípulos se alegraron en gran manera, y el Señor estuvo 40 días, 40 noches con ellos, reconfortándolos, afirmándolos en la fe, porque algunos de ellos ya se habían vuelto a su vida anterior, se habían desanimado, y Pedro y otros de los discípulos se habían ido a pescar como antes lo hacían. Ya habían perdido toda esperanza, y era necesario que el Señor nuevamente viniera y los confirmara. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, un Dios que, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras incredulidades, Él nos ayuda para que creamos y podamos ser confirmados y afirmados en Él. El Señor nunca nos dejará. Una vez que somos sus hijos, nunca nos dejará. Él lo prometió: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Por eso estos hombres fueron capaces, a partir de Hechos capítulo 2, cuando recibieron al Espíritu Santo de Dios, de levantarse y predicar con valentía el Evangelio de Cristo, y estar dispuestos a entregarlo todo por causa del Señor, porque ellos sabían a quién habían creído. Ellos habían podido ver con sus ojos a Jesús resucitado, y ellos tenían ya la esperanza de vivir un día. Por eso el Señor Jesús dijo: no teman al que puedan
matar el cuerpo. No teman. Teman más bien al que puede echar al infierno, el alma al infierno. Y ese es Dios. Debemos temer a Dios, pero no teman a los hombres. Y los discípulos recordaban estas palabras y ellos entregaron sus vidas. Y miramos muchos cristianos en el Coliseo romano durante más de 250 años siendo sacrificados en el Coliseo romano, y aún hoy están las salpicaduras de la sangre de esos cristianos. Si usted va a Roma y visita el Coliseo romano, ahí está la sangre de esos mártires. Cristianos que echaban así al Coliseo y le decían: confiesa si Cristo es tu Señor o es el César. Confiesa que el César es tu Señor. Y ellos decían: no, el César no es el Señor, Cristo es el Señor. Y los echaban con sus familias, hermanos, familias enteras, con sus peladitos en brazos. Por ahí hay un video y una película que muestran eso. Oiga, qué cosa tan tremenda. Hay una película y un video muy impactante, me parece muy impactante, se ve muy real. Salen con sus familias, las mujeres con sus niños en brazos, niñitos así como Matías, pequeñitos. ¿Y sabe lo que hacían estos cristianos? En medio de esa multitud y del César que los condenaba a muerte, cantaban al Dios Todopoderoso y morían alabando al Señor. Soltaban a los leones y miraban el hombre cómo cogía el león a su esposa, le destrozaba su cráneo, cómo cogían al niño, a su hijo, arrancándole una pierna. Y así murieron estos hombres, porque sabían en quién habían creído. Pablo, el último de los apóstoles, fue decapitado. Y él dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dijo Pablo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hombres que se mantuvieron firmes hasta el final. Eso hicieron nuestros primeros hermanos, los hermanos del primer siglo, porque pudieron ver al Cristo resucitado, más o menos unas 500 personas según el libro de los Hechos, a Jesús cuando ascendió. Fue algo poderoso, hermanos. Mire, lo que el Señor Jesús hizo fue tan grande que dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. El único que se celebra su muerte, pasión y resurrección. El único que se celebra el nacimiento. No se celebra el nacimiento de Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Hare Krishna, ni ninguno de ellos, ni su nacimiento ni su muerte, sino solo de Jesús. Indudablemente Jesús es el mayor hombre de toda la historia de la humanidad. No ha habido nadie como el Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. La resurrección ya se dio espiritualmente en nosotros. Cuando usted y yo creímos en Jesucristo, recibimos vida eterna. En Efesios capítulo 1 dice que cuando nosotros creímos, recibimos el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahí fuimos nosotros bautizados en el cuerpo de Cristo, fuimos resucitados. Espiritualmente ya resucitamos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. En Efesios 2:5 dice el apóstol Pablo, que escribió esta carta, Efesios 2:5, vayamos rápidamente, Efesios 2:5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de Cristo?
muertos en pecado, es decir, estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Nuestros pecados hacían separación entre Dios y nosotros. Eso es lo que significa. Estábamos separados de Dios, muertos en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es Cristo el que trae esa vida primero a nuestro espíritu. Antes de Cristo nuestro espíritu estaba muerto, es decir, separado de Dios. Cuando llega Cristo a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, nuestro espíritu se enciende, es como un foco fundido, nuestro espíritu antes de Cristo, y cuando llega el Espíritu Santo, ese foco se enciende y empezamos a tener comunicación con Dios, que es espíritu. Nuestro espíritu se comunica con nuestro Dios y nuestro Dios se comunica a nuestro espíritu, y es nuestro espíritu el que comunica las cosas de Dios a nuestra alma. Por eso es necesario que seamos regenerados interiormente, porque cuando una persona no es regenerada interiormente, cuando el espíritu está muerto, está separado de Dios, no puede tener comunión con Dios, porque está muerto en pecados. Pero viene Cristo, nos lava de nuestros pecados, nos acerca a Él, recibimos vida eterna, nuestro espíritu empieza a vivir y empieza nuestro espíritu a tener comunión con Dios y con la palabra de Dios. En Romanos 6, 3 al 4, hablando el apóstol Pablo acerca del bautismo del Espíritu, Romanos 6 dice 3 y 4: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que nosotros que hemos creído en el Señor y hemos sido unidos a Cristo, hemos sido primero que todo bautizados en su muerte, unidos en la muerte de Cristo. Es decir, cuando Cristo moría por nosotros, nosotros moríamos con Él. Fuimos identificados en eso, en su muerte. Pero mire lo que dice en versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces morimos con Cristo, pero vivimos juntamente con Él. Cristo murió, nosotros morimos a nuestros pecados con Él, pero al Cristo resucitar, nosotros vivimos juntamente con Él, resucitamos, primero espiritualmente, y ahora podemos tener comunión con Dios. Antes lo que podíamos tener era una religión, pero ahora que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, ahora podemos tener comunión con Dios, que es espíritu. Podemos tener una relación, y eso es lo que es el cristianismo, amados hermanos. Es una relación viva, dinámica, eficaz con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Pablo y yo tenemos comunión con Él. Antes era imposible. Usted podía tener una religión, pero tener una religión, eso no significa nada, hermano. La religión no salva a nadie. ¿Sabía usted eso? Por pertenecer a una denominación X o Y, usted no es salvo. Usted es salvo por creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Olvídese de que las religiones sirven de nada. Las religiones son invenciones del hombre, hermano. Por eso el cristianismo nos llama a tener una comunión con Él. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Tu vida cristiana es una verdadera relación con el Señor o es simplemente algo de apariencia? En Gálatas 2:20 Pablo dijo lo siguiente. Pablo, que fue un hombre que al principio era enemigo de la cruz de Cristo, él perseguía a los cristianos y los mataba y los metía a la cárcel. Él consintió la muerte de Esteban en Hechos 7. Él estaba ahí aguantando las ropas
de Esteban mientras Esteban lo apedreaba. Pablo era terrible, hermano. Saulo, pues se llamaba Saulo de Tarso, que era de Tarso, de una provincia romana, pero era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Pablo. Pero este hombre, cuando se convierte al Señor, este hombre se entrega totalmente a la causa del Señor Jesucristo. Y fue de los apóstoles de Cristo el que más fruto llevó. Porque él entendió lo que dice él mismo en Gálatas 2:20. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Pablo había crucificado su carne, había crucificado su viejo hombre, y ahora él no vivía, sino que vivía Cristo en él. Es decir, él pudo vivir una vida resucitada. Usted y yo, que somos cristianos y hemos recibido al Señor, hemos sido regenerados, podemos vivir en el Espíritu, una vida en el Espíritu, una vida resucitada. Pero hay muchos cristianos que han vuelto a la esclavitud del pecado. Han vuelto a la esclavitud del pecado, así como el hijo pródigo, que se apartó del Padre para vivir una vida pecaminosa. Así hay muchos hijos que se apartan, pero como son hijos, vuelven tarde o temprano, porque el hijo vuelve a la casa del Padre. Pero Pablo era un hombre que estaba crucificado. Ya no vivía él, vivía Cristo en él. La vida de Cristo se miraba en él, en su manera de vivir. Tú puedes ser un hombre, una mujer de Dios, haber nacido de nuevo, pero no disfrutar de esa vida resucitada en Cristo, porque todavía estás esclavizado en ciertos pecados que no has podido vencer por tu pereza espiritual, porque no has querido. Pero el Señor tarde o temprano nos va llevando a que nos santifiquemos más y más, y Él va a hacer lo necesario para que nosotros nos apartemos del pecado y nos demos cuenta que no hay peor cosa que vivir en pecado, porque vivir en pecado trae sufrimiento y trae también vivir separado de Dios. El pecado tiene consecuencias funestas, amados hermanos. Por eso debemos arrepentirnos cada día y permitir que cada día el Señor siga obrando en nosotros, y cada día nos santifiquemos más y más, nos apartemos más y más para el Señor, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y podamos nosotros disfrutar de esa vida nueva. ¿Sabe qué trae la vida nueva en Cristo? Trae una vida plena de gozo, paz, tranquilidad, de llenura, de fortaleza. Tú te sientes saciado. Esa es la vida abundante, hermano, que trae Cristo, que es la vida que Dios quiere que experimentemos. Y mire que la Biblia nos habla de vida y vida en abundancia, y se refiere a eso, a esa vida plena, primero interiormente y también en lo exterior, en tu vida con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. La gracia de Dios empieza a afectar cada parte de tu ser, de tu vida, de tu familia. Tú vas a empezar a ver la gracia de Dios operando en tu vida. Esa gracia te va a santificar. Esa gracia va a hacer que tu familia se aparte más y más para el servicio del Señor, que tú vayas caminando con tu familia en una vida de victoria, en una vida de avance. Eso es lo que significa la palabra prosperidad: avanzar. ¿Qué es lo contrario a prosperidad? Retroceder.
Si prosperidad es avanzar, es ir hacia adelante, lo contrario sería de crecer, ¿cierto? Ir para atrás como el cangrejo. Por eso es que la Biblia nos manda en Proverbios 28:13, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos nosotros confesar nuestros pecados, porque el que no los confiesa y se aparta de ellos no va a alcanzar la misericordia del Señor, pero aquellos que lo hacen van a alcanzar la misericordia del Señor, porque Dios es misericordioso y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Por eso disfrutemos de eso que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, una vida resucitada, que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Estoy juntamente crucificado con el Señor. Ya no hago lo que yo quiera. Ahora es Cristo el que vive en mí y obedezco su palabra. Y cuando vivimos esa vida, hermanos, nuestra vida se hace más fácil. Por eso obedezcamos al Señor, no seamos tercos, apartémonos de toda iniquidad, de todo pecado, crucifiquemos nuestra carne, crucifiquemos, hagamos morir cada día nuestra carne, nuestras pasiones y deseos, y permitamos que esa vida resucitada, que ya se ha manifestado en nosotros, pueda verse cada día en nuestras vidas. El Señor quiere que en nuestra vida experimentemos la resurrección de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Y es por eso que la resurrección también debe mirarse cuando vivimos libres del pecado y bajo el yugo de Cristo. Libres del pecado y bajo el yugo de Cristo. En Gálatas 5, Pablo dice, ahí mismo, un poquito más adelante, Gálatas 5, dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estén firmes en esa libertad que Dios nos hizo libres. Dios nos liberó ¿de qué? Del yugo de la esclavitud. Y ahora tenemos un nuevo yugo, que es el de Cristo. Por eso dijo el Señor Jesús en Mateo 11: llevad mi yugo, que es fácil de llevar. El yugo de Cristo es fácil, pero el yugo del pecado, hermano, oiga, es muy difícil. Muy difícil. Por eso aquí dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Manténgase bajo el yugo de Cristo. Sométase a Él, a su palabra. No es que yo hago las cosas a mi manera. Te va a ir mal a tu manera. Esa es la manera de Dios. Crucifique su viejo hombre, crucifique su carne y aprenda a vivir una vida resucitada en Él. La resurrección debemos vivirla en nuestra manera de vivir. En Efesios 2, 1 en adelante, dice Pablo también: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición de nosotros cuando Él nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos todos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que antes de Cristo, ¿quién operaba sobre nuestra mente, sobre nuestras vidas? El diablo, hermano. El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Él gobernaba nuestra mente. Él gobernaba nuestra alma, nuestros pensamientos, y hacíamos lo que Él quería hiciéramos. El Señor nos dice: ya no más. Ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos nosotros, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
escuchen bien, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por pura misericordia, hermano. Dios ha sido misericordioso y bueno con cada uno de nosotros. Por eso debemos darle gracias al Señor todos los días de nuestra vida. Porque Él, cuando estábamos muertos, por su pura misericordia, nos ha dado vida en su Hijo amado Jesucristo. Ahora bien, para terminar, la resurrección ya se dio espiritualmente y nuestra alma está siendo renovada en un proceso de santificación. Pero la resurrección también se dará lugar en nuestro cuerpo. Esa es la promesa. Por eso, si hoy usted se muere o mañana, no sabemos cuándo, ¿cierto? Sabemos cuándo nacimos y celebran nuestro cumpleaños, pero nunca sabemos cuándo es el último cumpleaños de nosotros. No sabemos. Por eso tenemos que estar preparados siempre para encontrarnos con nuestro Señor. Usted y yo no debemos preocuparnos por la muerte, porque lo que muere realmente, ¿qué es? El cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu siguen viviendo con el Señor. Los que mueren en Cristo. Si usted tiene un ser querido que murió en Cristo, está disfrutando la presencia del Señor. Por eso, aunque nosotros lloramos por ese ser querido cristiano, al mismo tiempo nos gozamos, porque sabemos que ha pasado a mejor vida. Pero ¿sabe qué cosa es lo más lamentable? Que una persona se muera sin Cristo. Que se muera sin conocer del Señor, sin haber creído. Eso sí es lamentable. Ahí sí hay que llorar, porque una vez que muere una persona, después de eso viene el juicio. Ya no hay más oportunidad. Por eso es que nosotros no debemos descansar en predicar este evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor del Señor, que de tal manera entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces la promesa es que nuestros cuerpos serán levantados, y voy a citar dos pasajes. 1 Corintios 15, del 50 al 52. 1 Corintios 15, del 50 al 52. Y vamos ya finalizando. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, va a haber una generación que no va a gustar la muerte, porque va a venir el Señor Jesús y los va a transformar y se los va a llevar. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primero resucitarán los muertos en Cristo, y luego los que estemos vivos en ese momento, si el Señor Jesús viene ahora o mañana, estamos vivos, primero resucitan los muertos en Cristo y después nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo mortal, se vista de incorrupción, es decir, de un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible que no se puede corromper, y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de ese nuevo cuerpo, hermanos, que nosotros vamos a recibir. Y dice también en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, algo similar. Dice 4, 13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de aquellos que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué promesa tan preciosa y qué esperanza tan grande el Señor nos da en esta mañana. No importa cuán difícil haya sido tu vida, no importa lo que estás atravesando, tus problemas, todo eso, tus sufrimientos van a quedar aquí abajo. Y vas en ese momento a entender que valió la pena vivir para Cristo. Todo va a quedar atrás, hermano. Cuando usted esté atravesando pruebas y dificultades, tenga este pensamiento: esto no es para siempre. Esto es un momento. Yo recuerdo que hace unos años atrás, que pasé un quebrantamiento bien duro a raíz de una situación que pasó. Yo sufría, lloraba, gemía, oraba, ¿sí? Mi sufrimiento, y algo que yo sentía en mi espíritu, que Dios me decía: esto no es para siempre, no es para siempre, esto pasará. Yo estoy contigo, hijo mío, hija mía, esto no es para siempre. Y todas las cosas que nosotros pasamos, hermanos, duras, Dios las permite con un propósito grande y eterno. Él nos está preparando para una vida nueva con Él en el cielo y luego aquí en la tierra cuando Él venga por segunda vez. Tus problemas no son nada ante la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Lo que viene, hermanos, es tan grandioso que nos puede hacer olvidar lo que estamos viviendo actualmente. Mire, esos cristianos que fueron sacrificados, muertos, aserrados, echados a los leones, esos cristianos morían con todo el gusto. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que la gloria venidera, lo que les esperaba, era mucho más grande que las aflicciones del tiempo presente. Lo que hoy pasamos es pasajero. Lo que hoy estamos viviendo es un pasón. Estamos de paso por este mundo. ¿Sí? Estamos de paso. No se preocupe. Todo va a pasar. Hasta este mundo que hoy miramos va a pasar. Y un día viviremos en la Nueva Jerusalén, en donde nuestras lágrimas serán enjugadas. Y todo esto quedará atrás. Pero mientras tanto, suframos por causa del Señor. Vivamos para Él. Obedezcamos su palabra. Vivamos una vida resucitada. Disfrutemos de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Aún con los sufrimientos. Los sufrimientos hacen parte de la vida. Pero algo muy bueno, y con esto quiero terminar, es que en medio de nuestro sufrimiento y en medio de este peregrinar que cada uno de nosotros tenemos, Dios está con nosotros y Él nunca nos dejará, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, vamos a disponernos, vamos a celebrar la Santa Cena, que es una de las ordenanzas que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. La Santa Cena es algo solemne, es algo glorioso que nosotros hacemos periódicamente, cada mes. Lo hacemos cada mes
¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se hace la cena del Señor? Recordar, conmemorar lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesús por nosotros? Él murió en nuestro lugar, sufrió y murió en esa cruz por nuestros pecados, pero Él resucitó para darnos vida eterna. Ese pan, ¿qué representa? Representa el cuerpo que fue entregado por nosotros. ¿Y qué representa el vino? Su sangre derramada para redención de nuestros pecados. Y hoy nos hemos reunido como iglesia, como hermanos, para conmemorar esto, para recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y también para recordar la promesa de que Él volverá por nosotros. Porque en la Santa Cena no solamente recordamos su muerte y resurrección, sino que también recordamos su segunda venida. Que Cristo viene y que un día estaremos nosotros a la mesa con Él en las bodas del Cordero. Y es por eso que nos hemos reunido en este momento para celebrar lo que Él hizo y recordar lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Cierra sus ojos ahí donde usted está y primero que todo vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena. Esto no es un simple rito religioso, algo sin sentido, algo que lo podemos hacer como querramos, no. Esto es algo solemne. Que este pan está representando el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Esto es algo solemne. Y es por eso que debemos entender el significado de la Santa Cena, para no tomarla indignamente y traer condenación para nosotros. Antes que todo, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Todos hemos pecado, de pensamientos, de palabras, de obras, de omisión. Todos hemos pecado, consciente o inconscientemente. Padre Celestial, en esta mañana nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestros pecados, nuestras fallas, oh Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, Padre. Hoy reconocemos que hemos sido rebeldes a tu palabra, que hemos sido duros de corazón, que te hemos desobedecido, Señor. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Yo creo que moriste en esa cruz por mis pecados, derramando tu sangre preciosa para lavarme y limpiarme de toda maldad y de toda iniquidad. Gracias, Señor, por tu perdón. Lávame. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos y en limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
Señor, bendecimos este pan que representa tu cuerpo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar el vino. Bendecimos, Señor, este vino. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz. Gracias, Padre, por tu cuerpo, por tu sangre derramada para la redención de nosotros. Dele gracias al Señor. Levanta tus manos al Señor en esta mañana y dile: Señor, aquí estoy. Yo creo que tú moriste en esa cruz por mis pecados, que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Quiero morir al viejo hombre y resucitar al nuevo hombre. Quiero vivir una vida resucitada en ti. Quiero vivir una vida resucitada, libre de pecado, porque ya el pecado no se enseñoreará más de mí. Dígale así. Dígalo, declárelo con su boca: ya el pecado no se enseñoreará más de mí, sino que viviré en la libertad que Cristo me ha dado, viviendo una vida resucitada. Muchos cristianos siguen sufriendo y padeciendo por sus pecados, sin disfrutar esa vida resucitada, sin disfrutar esa libertad que es en Cristo Jesús. Yo te invito a que te acerques más al Señor, a que veles, a que ores, a que te fortalezcas cada día más en Él y puedas tú sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida cada día, y que la vida de Cristo sea manifestada en tu vida. Cuando tú mueres y mueres más a la carne, el Espíritu va a poder manifestarse más y más en tu vida. Lléname, Señor, con tu Santo Espíritu. Levanta tus manos y dile al Señor: lléname, lléname. Fortaléceme, fortaléceme, Señor. Toma más de mí, Espíritu Santo. Sienta la presencia del Señor en este lugar. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido misericordioso. A pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras rebeldías, de nuestros pecados. Oh Señor, tú has sido fiel y nos sigues sosteniendo en tu gracia, en tu misericordia. Señor, te necesito. Dile al Señor en esta mañana: te necesito. No quiero vivir más separado de ti. No quiero vivir más sufriendo por mis pecados, por mi desobediencia. Ahora me entrego totalmente a ti para vivir una vida resucitada en tu Hijo amado Jesucristo.
una vida plena. Lléname, Señor, fortaléceme y dame más y más de tu gracia para no pecar contra ti, Señor, sino vivir una vida santa y agradable a tus ojos. Te necesito, digo al Señor, te necesito. Bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mi ministerio, bendice mi trabajo, la obra de mis manos. Bendice mi caminar, Señor, te necesito. Derrame hoy en su corazón delante del Señor y eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Descansa en Él. Los amo, hijitos míos, dice el Señor. Ustedes son mis ovejas, dice el Señor. Yo morí por cada uno de ustedes. No los he abandonado, ni los abandonaré jamás, dice el Señor. Yo soy el buen pastor que entregó su vida por ustedes. Hoy bendigo sus vidas, dice el Señor. Hoy los levanto, dice el Señor, para que vean mi gloria y mi santidad, dice el Señor. Yo los bendigo y los bendeciré y los multiplicaré, dice el Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Sus nombres están esculpidos en la palma de mi mano, dice el Señor. Cada lágrima de ustedes, yo las conozco, dice el Señor. Derramen su corazón delante de mí, dice el Señor. Y humíllense, porque el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será abatido, dice el Señor. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que yo os exalte cuando sea tiempo, dice el Señor. Soporten y sean pacientes en el día de la prueba. No desmayen, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. Yo los amo, dice el Señor, y los bendigo en este día. Amén. Gracias, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, y llénanos cada día más y más de tu fortaleza para seguir adelante, peleando la buena batalla, corriendo esta carrera y defendiendo esa fe que tú nos has dado. Gracias, Padre. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Padre, y te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Y hoy, Señor, queremos voluntariamente